Evaluaremos los valores de la función seno inversa utilizando los triángulos de referencia que se muestran a continuación, donde cada valor de la función seno inversa es igual a un ángulo en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, lo que significa que en la posición estándar, el ángulo debe ser de 0 a pi sobre 2 radianes, incluidos los puntos finales, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, nuevamente incluyendo ambos puntos finales. Y observe cómo el seno es positivo en el primer cuadrante y negativo en el cuarto cuadrante. Primero tenemos seno inverso de 1, 2 negativo, que es igual al ángulo en este intervalo, que tiene un valor de función seno de 1, 2 negativo. Si ignoramos el signo por un momento, deberíamos poder reconocer mirando el triángulo de referencia 30, 60, 90 que el seno de 30 grados o pi sobre 6 radianes es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, lo que nos da 1 dividido por 2 o 1, 2. Pero estamos buscando el ángulo en este intervalo que tenga un valor de función seno de 1, 2 negativo no 1, 2 positivo, y por lo tanto el ángulo de 30 grados o pi sobre 6 radianes es el ángulo de referencia del ángulo que estamos buscando en el cuarto cuadrante. Entonces, dado que el seno es negativo en el cuarto cuadrante, ahora dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados o pi sobre 6 radianes en el cuarto cuadrante. Este debe ser el lado terminal del ángulo que estamos buscando, donde nuevamente el ángulo de referencia, este ángulo aquí, es de 30 grados o pi sobre 6 radianes. Y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo y es negativo, y por lo tanto esta pata sería raíz cuadrada positiva 3, la pata opuesta sería negativa, y la hipotenusa es 2. Observe cómo este triángulo de referencia nos da un valor de función seno de 1, 2 negativo, lo que significa que el ángulo que estamos buscando en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 debe tener su lado inicial a lo largo del eje x positivo y su lado terminal a lo largo de este rayo, lo que significa que debemos rotar en sentido horario y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es negativo 30 grados o negativo pi sobre 6 radianes. Entonces el seno inverso de 1, 2 negativo es igual a negativo 30 grados o en radianes negativo pi sobre 6 o negativo 1, 6 pi radianes. A continuación tenemos seno inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2, que es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función seno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Volviendo al triángulo de referencia 30, 60, 90, observe cómo el seno de 60 grados o pi sobre 3 radianes es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que nos da la raíz cuadrada 3 dividida por 2, y dado que el valor de la función seno es positivo, el ángulo que buscamos es este ángulo, de 60 grados o en radianes pi sobre 3 o 1, 3 pi radianes. Entonces, dado que el valor dado de la función seno es positivo, sabemos que el ángulo está en el primer cuadrante y, por lo tanto, podemos usar los triángulos de referencia tal cual, y no necesitamos esbozar el ángulo de referencia o el triángulo de referencia, pero sigamos mostrándolo de todos modos. Dibujaríamos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante, por lo que este sería el lado terminal del ángulo en el cuadrante Y. Y el ángulo de referencia, este ángulo aquí, es de 60 grados o pi sobre 3 radianes, y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Estamos en el primer cuadrante donde x e y son positivos, por lo que ambas piernas son positivas. Tenemos 1 positivo, raíz cuadrada positiva 3 y 2 positivos. Observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función seno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo, girando en sentido antihorario. Observe cómo el ángulo es el mismo que el ángulo de referencia de 60 grados o en radianes pi sobre 3 o 1, 3 pi radianes. A continuación tenemos el seno inverso de raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. Deberíamos reconocer este valor de función senoidal del triángulo de referencia 45, 45, 90 debido a la raíz cuadrada 2. Pero también puede ser útil racionalizar el numerador, así que hagamos eso también. Racionalizar el numerador de la raíz cuadrada negativa 2, dividido por 2, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2, lo que nos da 2 negativos divididos por 2 raíz cuadrada 2. Simplificar 2 dividido por 2 simplifica a 1 aquí y aquí, dándonos 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2. Entonces podemos reescribir seno inverso de raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2 como seno inverso de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2. De esta forma, podría ser más fácil reconocer que usaremos el triángulo de referencia 45, 45, 90 para determinar este ángulo.
Observe cómo el seno de 45 grados o pi sobre 4 radianes es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es positiva dividida por la raíz cuadrada 2. Así que este no es el ángulo que estamos buscando porque tenemos un valor negativo de función seno. Pero esto nos da el ángulo de referencia que necesitamos dibujar en el cuarto cuadrante para determinar el ángulo que queremos. Entonces ahora dibujamos un ángulo de referencia en 45 grados en el cuarto cuadrante. Este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Con un ángulo de referencia, este ángulo aquí, es de 45 grados o pi sobre 4 radianes. Y ahora dibujamos el triángulo de referencia. Estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo y y es negativo. Esta pierna es positiva, esta pierna es negativa. La hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Observe cómo el triángulo de referencia da un valor de función seno de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2. El ángulo que estamos buscando tiene su lado inicial a lo largo del eje X positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo. Para estar en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, necesitamos rotar en el sentido de las agujas del reloj y, por lo tanto, el ángulo es negativo 45 grados o en radianes negativo pi sobre 4 o negativo 1,4 pi radianes. Entonces tenemos el seno inverso de 0. No podremos evaluar esto usando nuestros triángulos de referencia. Tendremos que usar el círculo unitario o nuestro conocimiento de la gráfica de la función seno. Esto es igual al ángulo en este intervalo cerrado, que tiene un valor de función seno de 0. Recuerden el círculo unitario, seno teta es igual a i. En este intervalo, y es igual a 0 en este punto aquí. Donde este par ordenado es 1,0. Y por lo tanto, este debe ser el lado terminal del ángulo que estamos buscando, que también es el lado inicial y, por lo tanto, el ángulo es 0 grados o 0 radianes. O si miramos el gráfico de la función seno solo durante el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2, que se resalta aquí en amarillo, observe cómo el valor de la función seno es 0 en este punto aquí, y el ángulo correspondiente es 0 grados o 0 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.